Estoy muy contento de estar aquí, eh, aunque pueden ver seguramente la parte trasera con pósters y cosas, espero eso no les reste seriedad al asunto. Y les voy a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que es la ley de Darcy, que es un, es uno de los temas más importantes en el flujo en medios porosos, que es uno de los temas de investigación que manejo. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quisiera escribirme al terminar la plática o más adelante. Entonces, el contenido de la presentación es el siguiente. Primero les voy a dar un poco de historia para situarnos en qué contexto histórico surgió la ley de Darcy. Y les voy a explicar una deducción lo más sencilla posible que nos inventamos un colega francés y yo hace apenas 2 años para deducir la forma vectorial de la ley de Darcy. Luego voy a hablarles de la predicción del tensor de permeabilidad. Voy a discutir muy rápidamente dos casos de aplicación que creo que son muy importantes en la actualidad y les voy a hablar de extensiones a otros sistemas macroscópicos y ya por último conclusiones muy rápidas y se acabó. Eh, a ver, primero un poco de historia. Eh, 1687 pues fue un año importantísimo para la física clásica, ya que en ese año se publicó los principios de la naturaleza filosófica de Newton, que fueron el inicio de la mecánica clásica. Eh, las formulaciones de Newton tomaron un rigor matemático hasta 1757, cuando Leonhard Euler eh, matematizó, por así decirlo, las tres leyes de Euler, las condensó y las formuló en la siguiente ecuación que pueden ver. Esta ecuación, el primer término, quiere decir la acumulación de cantidad de movimiento lineal. El segundo término quiere decir el transporte de cantidad de movimiento por medio de la inercia. Y el otro, pues, es el gradiente de presión, que son los esfuerzos superficiales perpendiculares a una superficie de fluido. La ley de Euler, desde luego, fue un gran avance en la ciencia al poder matematizar las leyes de Newton. Sin embargo, generó una grave controversia que históricamente se conoce como la paradoja de D'Alembert, que marcó una brecha entre los físicos y los ingenieros. Eh, por un lado, los ingenieros tenían la necesidad de resolver problemas prácticos y querían tener un fundamento teórico que los ayudara, y resulta que la ecuación de Euler básicamente decía de que si tú le aplicas una fuerza a un fluido, este se va a mover indefinidamente sin nada que lo detenga. Entonces, pues al ser esto obviamente falso con la realidad, la teoría se quedó de un lado y las aplicaciones tuvieron que ser empíricas, heurísticas o ver cómo le hacían, pero había problemas que resolver, necesitaban soluciones y las sacaron. Este problema persistió hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, en 1823, Navier propuso una modificación muy importante a la ley de Euler. Cabe destacar que en su tiempo nadie le creyó a Navier. Hubo mucha controversia alrededor de la corrección que propuso Navier y fue hasta 1842 cuando Stokes, que de hecho cabe aclarar, Stokes ocupó la cátedra de Newton, la misma cátedra que ocupó Stephen Hawking en el siglo XX, eh, le puso final a la discusión que inició Navier y se arregló la ecuación de esta manera. Le agregó el término viscoso. Y de esta manera, por eso ahora tenemos a la ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación fue muy interesante en su momento y, no está por demás decir que también causó controversia, dado de que la ecuación tenía todo el sentido físico en papel, pero hasta la fecha no se puede resolver a mano. Es uno de los problemas del $1.000.000. Quien logre sacar la solución analítica de esta ecuación le dan $1.000.000. Eh, Esta ecuación solo se ha podido resolver en el siglo XIX para condiciones no inerciales, es decir, eliminando a este término no lineal. En ese caso sí se puede resolver la ecuación. Eh,
Sin embargo, cuando el término inercial está presente, actualmente la única manera de resolverlo es de manera numérica, así es que es aproximado. Eh, en este contexto, noten las fechas, estamos hablando de que hasta 1842 la ecuación de Navier-Stokes finalmente ya era aceptada por la comunidad científica, pues más o menos en ese contexto, en 1856, eh, Henri Darcy publicó este trabajo que se llama Las fuentes públicas de la ciudad de Dijon. De hecho, la foto que les mostré al inicio de la presentación es la ciudad de Dijon. Eh, y estudió Darcy este sistema. Este sistema es básicamente una columna de agua, todo esto es agua, y hasta aquí abajito pueden ver que hay una cama de arena. Y Darcy conocía la altura de la columna de agua y medía el flujo volumétrico a la salida de este sistema. Si nos atrevemos a ver una muestra de aquí, pues lo que veríamos con algo de imaginación son estos como ajonjolís que yo dibujé, que quiero representar aquí granos de arena, y las flechitas pues nos indican los vectores de velocidad del fluido a través del medio poroso. Lo que Darcy propuso empíricamente fue esto. Propuso que la velocidad promedio del fluido en el medio poroso es igual a menos un coeficiente K que se llama coeficiente de permeabilidad del fluido, perdón, del medio poroso. La permeabilidad no depende del fluido, la permeabilidad es una propiedad intrínseca del medio poroso. Eso quiere decir que solo depende de la geometría del medio poroso. Dividido entre mu, que es la viscosidad del fluido, y multiplicado por el gradiente de presión. Esto lo corroboró con múltiples experimentos y dijo, bueno, esto es lo que parece estar sucediendo. Y funcionó. Esto es un caso de lo que les estaba comentando, de que los ingenieros necesitaban ecuaciones que funcionaran, aun si no tuvieran el sustento físico. Entonces, la pregunta a esto es, ok, si esto funciona, ¿por qué funciona? Y se puede deducir esta ecuación a qué nivel de escala funciona. ¿Funciona al nivel del continuo, a un nivel más grande? ¿O qué rayos es esta ecuación? La respuesta a esto, recuerden, Darcy la formuló en 1856, pues fue hasta los años 60 del siglo pasado que se dio finalmente una deducción formal a la ley de Darcy. Y sobre todo, noten, esta ecuación es escalar. Para generalizarla necesitamos una versión vectorial. Para esto, antes de entrar en detalle, quiero hacer algunas definiciones. Vean, tomen en cuenta esta región. A esta región de promediado le llamaremos V así garigoleada. Y esa V garigoleada, como pueden notar, contiene tanto al fluido como a las partículas. Es lo que estoy tratando de demostrar ahí. Entonces, la primera, lo que vemos acá, es B beta, es decir, el espacio ocupado por el fluido en el dominio de promediado, y B sigma, pues es el espacio ocupado por la fase sólida, que es lo que le llamo fase sigma en la región de promediado. Entonces, con base en esto, podemos definir a la velocidad promedio, a este promedio se le llama, por cierto, promedio superficial, como la integral en B beta de la velocidad a escala microscópica, eh, dividida entre B, donde B es el volumen de la región de promedio. Además de este, que es el promedio superficial, está el promedio intrínseco, el cual lo usamos para definir a la presión. La presión macroscópica, esta P promedio, si notan, es prácticamente la misma definición, pero aquí estamos dividiendo entre el volumen del fluido, no entre el volumen de toda la región. Esa es la diferencia entre un promedio y otro. Entonces, a ver, ¿qué buscamos? Lo que les quiero presentar es una deducción lo más sencilla posible de la forma vectorial de la ley de Darcy partiendo de la ecuación de Navier-Stokes. Y además, bueno, eso quiere decir que estoy hablando de conservación de cantidad de movimiento. La pregunta subsecuente es, ¿y qué hay de la ecuación de conservación de masa? Y cómo podríamos hacer modificaciones para estudiar aplicaciones específicas que podrían ser de nuestro interés. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Eh, mm, siempre me gusta usar este frijolito que de hecho lo dibujó Whittaker. Yo simplemente lo pinté de colores WAM. Eh, Aquí hagan de cuenta que este es un medio poroso cualquiera. No necesariamente ya es la fuente que estudió Darcy, digamos, es un medio poroso. Si hacemos un zoom, lo que van a ver
es porciones de fluido, porciones que es esto de color gris claro, y porciones de sólido, que creo que es evidente. Al fluido le llamamos fase beta, al sólido le llamaremos fase sigma, y a esto le llamamos un dominio de promedio. Ahora, así como se hace en la física clásica para definir la hipótesis del continuo, que es el punto de partida de cualquier teoría clásica de la física, eh, vamos a generar ahora nuevos continuos. Es decir, a pesar de que aquí es claro que tenemos fases, una fase fluida y una fase sólida, separadas por interfaces, mi propósito es ver a todo el medio poroso como si fuera un nuevo continuo. Para ello, el tamaño de la región de promediado, es decir, la longitud característica esta, R0, debe satisfacer esta restricción de escalas. A R0 le vamos a pedir que sea mucho mayor que la máxima longitud característica de la escala de poro, es decir, la máxima entre L beta, que sería esta, y L sigma, que es la longitud característica del sólido. Y a su vez que sea mucho menor que la mínima longitud característica, que le llamaremos L, del sistema macroscópico. Tengo que hacer aquí una aclaración antes de continuar en cuanto a la nomenclatura. Normalmente en física le llaman macroscópico a lo que yo le estoy llamando nivel del continuo, porque para los normalmente solamente está la escala atómica y cuando promediamos a la escala atómica llegamos al nivel del continuo y esa le llaman ellos macroescala. Yo aquí estoy usando una nomenclatura distinta. Al nivel del continuo le estoy llamando microescala o escala de poro y al nivel del medio poroso, el más grande, a eso le llamamos sistema macroscópico o nivel de escala macroscópico. Entonces quiero aclarar eso para evitar confusiones nada más por el uso del lenguaje. Ahora bien, en principio, el dominio de promediado puede ser como quieran y la microestructura del medio poroso pues, puede ser terriblemente complicada. Entonces, para evitarnos resolver a Navier-Stokes en todos los puntos que componen al medio poroso, lo que vamos a proponer es lo siguiente. Digamos que el dominio de promediado lo vemos como un arreglo periódico, es decir, una repetición de una celda unitaria que también puede ser tan complicada como nosotros queramos. Si repetimos n veces esta celda unitaria, pues podemos recuperar el dominio de promediado. Esto que parece una simplificación tal vez muy brusca, nos va a mostrar que es bastante útil en realidad para hacer nuestra vida tremendamente sencilla. Entonces, vamos a empezar. Mi objetivo es deducir primero la ley de Darcy, pero voy a darle un pequeño cambio respecto a lo que hizo Darcy o a las consideraciones que hizo Darcy. Primero voy a suponer flujo en estado estacionario, flujo incompresible y flujo newtoniano, pero a diferencia de Darcy, no voy a suponer condiciones de flujo reptante, es decir, voy a conservar el término inercial, como lo pueden notar aquí. Aquí ven esta P garigoleada. Esa P garigoleada es simplemente la presión dinámica o también llamada presión modificada. Esa presión agrupa al término de presión normal y a los esfuerzos volumétricos debidos a la gravedad. La condición de frontera en la interfase líquido-sólido es simplemente la condición de no deslizamiento, dado que el sólido se supone que está fijo y que además no hay transferencia de masa entre el líquido y el sólido. Ahora, este es un paso importante. La descomposición espacial, vamos a descomponer a la presión en su promedio intrínseco y en sus desviaciones. Esto es algo importante. Esta descomposición nos recuerda un poco a la descomposición que se hace en flujo turbulento, donde, por ejemplo, la velocidad y la presión se pueden descomponer en su promedio temporal y las fluctuaciones alrededor del tiempo. Es la misma idea, solamente de que es importante destacar que aquí se hace la descomposición con respecto al promedio intrínseco. Este es un paso importante y así lo propuso Gray desde 1975 y así lo hemos usado. Ahora, a nivel de escala de una celda unitaria, recuerden, la que utilizo para reconstruir todo el medio poroso, esta presión promedio la vamos a suponer como constante en la posición. Muy importante aclarar que solamente va a ser en la posición. Más adelante vamos a ver un caso dinámico. Mientras que las desviaciones las vamos a suponer que son periódicas en las entradas y salidas de la celda unitaria.
Es decir, si observan la geometría que tengo aquí, la geometría es complicada, pero no deja de ser periódica en las superficies izquierda y derecha y de abajo y de arriba. Hay exactamente el mismo espacio disponible para el sólido y para el fluido en todas las entradas y salidas de la celda unitaria que yo dibujé aquí. Entonces estoy pidiendo que el campo de las desviaciones de la presión sea periódico. A ver, entonces formulemos el problema de mecánica de fluidos en una celda unitaria. Bajo las suposiciones que adopté, por ejemplo, flujo incompresible, estado estacionario y flujo newtoniano, entonces la ecuación de continuidad nos queda que la divergencia de la velocidad es cero. La ecuación de movimiento, la única diferencia que tiene con la que había mostrado antes, es que descompuse a la presión en sus desviaciones espaciales y su promedio intrínseco. Esto ya lo había dicho, la velocidad de cero en la interfase sólido-fluido. Esto es nuevo. Estoy agregando la condición de periodicidad tanto para la velocidad como para las desviaciones de la presión. Además, estoy imponiendo que el promedio intrínseco de las desviaciones de la presión es cero. Esto se hace para tener un problema bien planteado que tenga una solución única. Ahora bien, el gradiente de la presión es constante el nivel de escala de la celda unitaria. Por lo tanto, si yo divido a esta ecuación entre mu, obtenemos esta ecuación donde claramente este es el término fuente. De hecho, es el único término fuente en todo el problema de valor a la frontera. Entonces, dado que esa es la causa física por la cual se mueve el fluido, es decir, el gradiente de presión, eso es obvio para todos. Si se mueve el fluido es porque hay una fuerza mayor de un lado que del otro. Este, podemos proponer su solución formal en términos de la fuente. Es decir, la velocidad va a ser igual a menos d, donde d es una variable que se llama variable de cerradura, sobre mu, producto punto con el gradiente de presión y una forma análoga para las desviaciones de presión. Ahora, las variables d mayúscula y d minúscula, desde un punto de vista matemático, cumplen el papel de las integrales de las funciones de Green, que son las que mueven realmente todos los hilos dentro de un problema de valor a la frontera. Ahora, desde un punto de vista no matemático, sino más bien físico, las variables de cerradura las podemos interpretar como funciones a nivel de escala de poro que nos mapean cómo el gradiente de presión determina a los campos de la velocidad y cómo el gradiente de presión determina los campos de las desviaciones de la presión. Estas variables de cerradura obedecen a este problema de valor a la frontera que está ahí. Y eh, podemos decir, ok, pero esa es la velocidad a escala de poro. Darcy sacó una ecuación a escala macro, es decir, una velocidad promedio. Pues es muy sencillo, como ya tenemos a la solución formal, que es esta, pues podemos simplemente aplicar en ambos lados de la ecuación el operador de promedio superficial y obtenemos esta ecuación, en donde el coeficiente h es obviamente el promedio superficial de la variable de cerradura d. A este tensor le vamos a llamar ahorita tensor de permeabilidad aparente. No es exactamente la permeabilidad que dijo Darcy. La razón para ello, por la cual no me atrevo ahorita a llamarle permeabilidad, es porque el problema de cerradura, es decir, el problema de las variables de mayúscula y de minúscula, depende de la inercia. Y había aclarado que en la ley de Darcy era para flujo reptante. Y ese es para flujo laminar y podría ser hasta turbulento porque son las mismas ecuaciones fundamentales. Entonces, si resolvemos a ese problema de cerradura, obtenemos estas curvas, por ejemplo, esta es la componente XX de este tensor contra el número de Reynolds para diferentes orientaciones de flujo. Por ejemplo, a 0 grados obtenemos la curva negra, a 30 grados la roja, a 45 grados la azul. Pueden notar, por ejemplo, vean cómo cada punto de la curva les voy mostrando la solución del problema de cerradura en la escala microscópica. Entonces, esto es para un Reynolds de 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 y 10 a la 5. Por favor, aprecien las líneas de corriente. Noten que cuando el Reynolds es 100, de hecho, aquí está, el resultado es el mismo, para empezar, que si fuera laminar, que si fuera flujo completamente reptante. Es decir,
Si vemos las líneas de corriente, pues prácticamente cumplen con las condiciones de flujo reptante. El flujo hasta podría ser reversible si no fuera porque le puse las flechas que indican la dirección del flujo. Luego, conforme aumentamos eh, la velocidad, pueden notar que se van formando, la deformación de las líneas de corriente cada vez es menor hasta que se vuelven aquí planitas alrededor del obstáculo y se generan estos pequeños remolinos que eventualmente están relacionados con la turbulencia. Esto es para el flujo a 0 grados. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos algo más exótico como lo de 45 grados? Vean, si el Reynolds es 100, ok, todavía podemos apreciar un poco las condiciones de flujo reptante, pero sí apreciamos que ya hay un poco de desviaciones en las líneas de corriente. Ahora vean, Reynolds de 1000, Reynolds de 10.000 y Reynolds de 100.000. Y claramente cada vez se vuelve más tortuosa la trayectoria de las líneas de corriente. Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo la microescala o los fenómenos de transporte que ocurren en la escala de Poro afecta a la predicción del coeficiente h, es decir, a la macroescala. Ahora bien, para flujo reptante, perdón que me regrese así, pero para flujo reptante noten de que todas las curvas convergen a este valor. Y esas son las condiciones de Darcy. Entonces, para flujo reptante, ya no uso H, ya me atrevo a decirle K, y K es el tensor de permeabilidad que propuso Darcy. De hecho, si consideramos geometrías muy sencillas, como un cuadrado en un cuadrado y un círculo en un cuadrado, obtenemos estas predicciones de la permeabilidad contra la porosidad. Podemos notar que, por ejemplo, para los cuadrados tenemos una buena concordancia, al menos para porosidades inferiores a 0.5, con la ecuación de Cosen-Kármán, que es clásica y se utiliza muchísimo en ingeniería. Más recientemente, Chai y colaboradores propusieron una solución analítica en el 2011 y pueden notar que tanto las predicciones con un obstáculo cuadrado como un obstáculo circular para porosidades arriba de 0.5 son predichas bastante bien por el modelo de Chai y colaboradores. Entonces, esta es la ley de Darcy, esta es la forma más sencilla que se me ha ocurrido para poderla deducir. Es mucho más sencilla que los métodos existentes, pero es consistente con los métodos existentes. El resultado, me refiero, y las predicciones que se obtienen. De hecho, aquí hay literatura que pueden consultar. Esta es del 76, esta del 77. eh, Aquí hay otra de los 80s, 1986, este es de Whittaker, y una más reciente del 2006 de Gray y Miller. Todos estos artículos presentan una deducción de la ecuación que está ahí, que es la versión vectorial de la ley de Darcy, que se dedujo a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Muy bien, esto parece muy, muy agradable, pero pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, es algo que estamos recuperando básicamente una ecuación del siglo XIX que se dedujo también al menos desde los años 70, ¿no? Entonces, está bonito, pero ¿y qué? Podríamos tal vez sacarle más jugo al asunto, ¿no? A ver, antes de eso, antes de empezar a ver modificaciones, hay que preguntarnos, ¿y qué hay de la ecuación de conservación de masa? Porque la ley de Darcy es una forma macroscópica de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Recordemos, la mecánica de fluidos, pues combina las dos, ¿no? A la conservación de masa total y a la conservación de cantidad de movimiento. Entonces, por el momento quisiera su atención en divergencia de B igual a 0 en esta ecuación. Si le aplicamos el operador de promediado, obtenemos eso, el promedio de la divergencia igual a 0. Para poder intercambiar las operaciones de integración espacial y diferenciación espacial, se utiliza este teorema que se llama teorema del promediado espacial, deducido en 1968. Y si lo aplicamos, obtenemos esto. Noten de que aquí se incluye un término interfacial en a beta sigma de n.b, es decir, de la proyección normal de la velocidad en la interfase. Sabemos que la velocidad en la interfase es 0, así es que este término no nos debe quitar el sueño. En este caso es 0 y entonces la ecuación quedó así, muy, muy sencilla. Si a esta ecuación la combinamos
con nuestra versión modificada de la ley de Darcy. Recuerden, H no es la permeabilidad de Darcy, es una permeabilidad modificada o aparente, porque dependerá del número de Reynolds, además de la microestructura. Si sustituyen esta ecuación en la primera, lo que obtienen es esta, que es una ecuación de Laplace para la presión, con la cual básicamente lo que se hace en problemas de hidrología o problemas cualquier problema que involucre transporte en medios porosos, es resolver primero esta ecuación para calcular a la presión macroscópica, y una vez que se conoce a la presión macroscópica, se sustituye en la ley de Darcy y se determina la velocidad. Ok, ahora sí, vamos a ver cosas más complicadas que Darcy. Y ni siquiera voy a cambiar drásticamente las cosas. Si observan este problema, estas ecuaciones, solo difieren de las que les había presentado en que ahora estoy considerando flujo transitorio, es decir, estoy considerando un término de acumulación. Por supuesto, me pueden decir, ¿por qué aquí hay un término transitorio y no hay un término transitorio aquí? Y la respuesta a esa pregunta es porque estoy suponiendo que el flujo es incompresible, es decir, la densidad es constante. Si la densidad es constante, su derivada con respecto al tiempo es cero. Por eso aquí hay un término temporal para la velocidad y no hay un término temporal en la ecuación de masa. A ver, continuemos. Entonces, aquí nada más les señalo, estas son las dos diferencias importantes. Tenemos un término de acumulación y tenemos una condición inicial. Yo supongo que conozco el flujo a un tiempo igual a cero. Por ejemplo, si fueran condiciones hidrostáticas, pues esto sería cero. O podríamos estudiar el cambio de un estado estacionario a otro. Por ejemplo, digamos que tienen el flujo ya desarrollado en un medio poroso, en estado estacionario, y de pronto le cambian el gradiente de presión por alguna razón. Entonces vamos a estudiar la dinámica de la velocidad a través del sistema. Esto es de mucho interés en ingeniería, sobre todo en problemas asociados con el control de procesos. Ok, empecemos ahora al revés. Antes me había concentrado en la ecuación de movimiento, ahorita quisiera concentrarme en la de masa primero. ¿Por qué? Porque es la más fácil. Además, vean, la ecuación no cambió y la condición de frontera en la interfase tampoco cambió. Entonces, si revisamos los pasos que les acabo de mostrar justo en la diapositiva anterior, pues no deberíamos tener problema para deducir que la forma macroscópica de la ecuación de masa, pues sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, no nos debería quitar el sueño. Esto es tranquilo, es básicamente lo mismo que en el caso estacionario. Entonces, ya que superamos ese problema, vamos a concentrarnos ahora en el problema de mecánica de fluidos. Entonces, si lo planteamos para una celda unitaria periódica, si lo planteamos para una celda unitaria periódica, observamos lo mismo de que tenemos la fuente aquí, que es el gradiente de presión, pero hay una diferencia importante. Esa diferencia radica en que el gradiente de presión, ok, va a ser constante en la posición, pero ya no es constante en el tiempo. Y la velocidad es, de acuerdo a esta ecuación, es una función tanto de la posición como del tiempo. Entonces no podemos llegar a una solución tan sencilla como antes. Más aún, tenemos otra fuente acá, que es la velocidad inicial. Entonces, ya el problema ya empieza a diferir de Darcy clásico. Estas son nuestras dos fuentes. B0 solo es función de la posición, obviamente, no depende del tiempo porque corresponde a las condiciones iniciales. Pero repito, el gradiente de presión solo lo podemos considerar constante en la posición en una celda unitaria, pero no constante en el tiempo. Entonces, esta es la solución. La solución formal, como pueden notar, es más complicada. Es ahora un producto de convolución en donde a una variable el tiempo le corre al derecho y a otra variable el tiempo le corre al revés, ¿no? Es la definición de una convolución. Y tenemos dos contribuciones, una debido al gradiente de presión y otra, esta M0, que me tiene que mapear de alguna manera la influencia de la condición inicial. Como hay dos fuentes, eh, bueno, por supuesto, si tenemos esta ecuación y la promediamos, obtenemos la versión macroscópica, ¿no? Eh, que básicamente es el promedio superficial de la ecuación anterior, donde H es el promedio de D y alfa es el promedio de M0, de la nueva variable de cerradura.
Entonces, como tenemos dos fuentes, tenemos dos problemas. De hecho, este problema tiene solo una fuente, que es el tensor de identidad, y tenemos este otro problema cuya fuente es mu por d0. Ahora bien, aquí, si me permiten hacer un paréntesis, quiero sincerarme un poco. Esta es la información que publicamos, de hecho, en un artículo que salió en Journal of Fluid Mechanics el año pasado, y así es como lo propusimos. Este fin de semana me puse a trabajar un poco en este problema y me di cuenta que, de hecho, hay una manera de demostrar que la solución formal del problema 2 se puede expresar en términos del problema 1. Eso quiere decir de que en realidad solamente es necesario resolver el problema 1. Ahorita les voy a presentar la solución de los dos problemas, aunque realmente sí quiero comentarles que desde un punto de vista matemático solamente es necesario resolver el problema 1. Ok, ya habiéndome sincerado con ustedes, si resuelven el problema 1, su variable dependiente es D mayúscula y D minúscula, le sacan el promedio superficial a D y obtienen H. Si resuelven este problema, le sacan el promedio a M0, lo dividen entre la viscosidad del fluido y obtienen la alfa. Y eso es lo que obtienen. Vean, la H, esta es una gráfica de H contra el tiempo. Entonces, al inicio, H es 0 y se va desarrollando de acuerdo a una forma sigmoidal. Es muy interesante esta curva, porque si se dan cuenta, los efectos del Reynolds, o sea, los efectos inerciales, no se sienten a tiempos cortos. Es solo después de que ya pasó un determinado tiempo que los esfuerzos inerciales empiezan a ser evidentes. Esto es para una porosidad de 0.4, es para una porosidad de 0.6. Como pueden notar, la forma de las curvas se parece. Entonces, podríamos renormalizar a estos resultados con la solución en estado estacionario. Y pueden notar esto. Básicamente, las curvas ahora están entre 0 y 1, y este es el valor para 0.4 y este es para 0.6. Están ligeramente desplazadas una de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo más sólido que fluido, me tardo más en alcanzar el estado estacionario. Esta es la curva de 0.4 que tiene más sólido y esta es la de 0.6 que tiene más fluido que sólido. Ahora, ¿qué hay de alfa? Esta fue la permeabilidad aparente, ¿no? Y es una función dinámica ahora. Ahora, ¿qué hay de alfa? Alfa es una función decreciente con el tiempo, cosa que es lo que debemos de esperar de cualquier curso de ecuaciones diferenciales parciales, pues sabemos que la influencia de la condición inicial en un problema de valor inicial y a la frontera se tiene que ir a tiempos largos. Entonces, alfa debe disminuir y de hecho llega a cero a tiempos suficientemente largos. Y aquí están las diferencias entre una porosidad de 0.4 y de 0.6. Ahora, estos son los coeficientes, pero ese es el coeficiente h y ese es el coeficiente alfa, pero el modelo estaba formulado en términos de la velocidad y la presión. Entonces, ¿cómo se comporta la velocidad y la presión? Consideremos ahorita un sistema así muy sencillo. Digamos que el gradiente de presión valía, obviamente es un gradiente de presión adimensional, valía 0.1 antes de que, en tiempos menores o iguales a cero, o sea, en la condición inicial. Y después lo incrementamos a 1. Simplemente es un cambio en escalón del gradiente de presión. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Vean, la curva negra que está aquí es el modelo promedio que les deduje hace un par de diapositivas. Los puntos rojos son simulaciones numéricas directas o DNS. La curva discontinua es el mismo modelo, pero si hubiéramos ignorado a la condición inicial. Por supuesto, a tiempos largos, haber ignorado la condición inicial no importa y recuperas la solución en estado estacionario, pero a tiempos cortos puedes cometer un gran error. Y eso es para un Reynolds de 1 millón. Ahora bien, ¿qué dice la literatura? O sea, una duda lógica es, ok, ese modelo les dije que lo publiqué apenas el año pasado. Bueno, lo publicamos, no lo publiqué yo solo, obviamente trabajo con varias personas. ¿Qué hay qué dice la literatura? Pues la literatura dice que está este modelo heurístico, en donde básicamente es la ley de Darcy y artificialmente se le impone un término de acumulación, así, de facto. Si hacen eso,
obtienen, por ejemplo, esta curva gris, que es el modelo heurístico, y esta es la línea continua que tiene validación con simulaciones numéricas a escala de Poro. Así es que no podemos confiar en el modelo heurístico. A esto me pueden decir, bueno, pero a tiempos largos no importa tu modelo, ¿no? O sea, a tiempos largos el modelo heurístico debe reproducir el estado estacionario, así es que tal vez no sea un problema. ¿Y qué tal que tenemos un problema que nunca alcanza el estado estacionario? Por ejemplo, este. Aquí tienen un gradiente de presión oscilatorio. Este es el modelo heurístico, que son la curva gris de nuevo. Las simulaciones numéricas a escala de poros son los puntos rojos y el modelo que dedujimos es la curva negra, que claramente reproduce a los experimentos numéricos y la curva gris definitivamente no. Por lo tanto, el modelo heurístico pues no puede ser usado y esto es muy importante. Ese modelo heurístico lo pueden hasta encontrar en artículos, en libros, hasta dan clases enseñando ese modelo. Así es que hay que tener mucho cuidado con el uso heurístico de ecuaciones que no tienen un fundamento físico. Bueno, ahí está la referencia por si a alguien le interesa. Es el artículo del Journal of Fluid Mechanics del año pasado. Voy a apresurarme un poco. Esta aplicación no la voy a ver con tanto detalle, solamente les voy a hacer énfasis en lo más interesante. Desde el punto de vista de la ingeniería, ese es uno de los problemas más importantes porque es el flujo bifásico, podría ser trifásico, tetrafásico, pentafásico, de todas las fases que ustedes quieran, en medios porosos. A México le interesa mucho este problema porque está relacionado con problemas de recuperación mejorada de petróleo, por ejemplo. Entonces, el modelo a escala de poro, a ver, véanlo. Aquí tienen la ecuación de continuidad donde alfa puede ser beta o gamma. Beta o gamma, por ejemplo, beta puede ser un líquido y gamma puede ser un gas. Eh, Puse simplemente nuestra ecuación de Navier-Stokes, habiendo descompuesto la presión en su promedio intrínseco y sus desviaciones. Lo interesante en el flujo multifásico ocurre en la interfase, de hecho. Y es esto. Aquí pongo simplemente continuidad de la velocidad. Eso quiere decir que no hay transferencia de masa entre las fases. Y lo que ven posteriormente es una condición de salto en el esfuerzo. El salto se debe a que tienen una diferencia de presión macroscópica y a que tienen un término aquí que toma en cuenta la curvatura local de las fases. Eh, por supuesto, la velocidad de cero en la interfase con el sólido, periodicidad y la restricción de la presión para que el problema esté bien planteado. Ahora bien, si restringimos, esta es la fuente y esta es la otra fuente, pero si restringimos el análisis a condiciones en las que el número de Bond, el número de Weber y el número de capilar sean mucho menores que 1, se recupera la versión macroscópica de la ecuación de Young-Laplace y eso implica también que la curvatura a escala microscópica es prácticamente la curvatura promedio. Y todo esto así en cristiano, ¿qué quiere decir? Que hay continuidad del esfuerzo. Entonces se eliminó la otra fuente del problema de valor a la frontera. ¿Por qué hago esto? Me pueden decir, a ver, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Si este es el problema, bueno, ¿para qué rayos lo estoy sobresimplificando? La respuesta a esto es porque estoy tratando de entender bajo qué condiciones se puede recuperar una ecuación tipo Darcy para sistemas multifásicos, que es la que en la literatura la gente ha usado por muchos, muchos años, incluida la industria petrolera. Entonces, solo si el número de Bond es muy pequeño, el número de Weber es muy pequeño y el número de capilares es muy pequeño, pueden decir esto. Y entonces ya solamente tienen a esta fuente, que es el gradiente de presión promedio. Bajo esas circunstancias, utilicen la metodología que les he estado comentando en esta charla y el resultado es este. Si a estas ecuaciones las promedian, solamente a las de la velocidad, pues obtienen esto, que claramente se parece a la ley de Darcy. Básicamente es, si no hubiera otra fase, se quedarían con el primer término y se acabó. Pero como hay otra fase, pues ponen este término, este y este término. Este modelo lo dedujo Whittaker en los años 90 y en el 2008 mi colega Didier Lasso con su equipo de trabajo lo analizaron y resolvieron los problemas de cerradura para este modelo. Ahora, no, yo sé que me fui
muy rápido en este caso, y es porque quisiera cerrar mi presentación con aplicaciones todavía más exóticas que puro medio poroso. Hasta ahorita solamente he hablado de medios porosos. En aplicaciones diversas, bueno, quisiera primero su atención en ese bonito búho. Eh, las alas de un búho son un medio poroso y las teorías de la aerodinámica que rigen el vuelo de las aves pueden entenderse también con la teoría de la ley de Darcy. Del lado derecho pueden ver un esquema muy feo que yo hice de la Ciudad de México, pero que he usado junto con mis colaboradores. De hecho, dirigí una tesis de maestría al respecto para estudiar la transferencia de masa de contaminantes, pero a nivel de la Ciudad de México. Y ahí, desde luego, que importa la ley de Darcy. Aquí les comento de un artículo que publicamos en el 2012 y aquí también debería mencionar la tesis de maestría de Verónica Díaz de Sollano, que me hizo el enorme honor de ser mi alumna de maestría en esto. A ver, pero retomemos al burro. Les dije de que el tener plumas nos ayuda mucho a reducir las resistencias para poder volar. Bueno, pues esta misma idea está siendo aprovechada actualmente en Francia y en Alemania para el diseño de autos y también en la industria aeroespacial, de hecho. Aquí les pongo, por ejemplo, en el toldo de un auto, lo que se está proponiendo actualmente es poner un medio poroso para así reducir la fricción que ofrece el toldo del auto y por lo tanto que el automóvil gaste menos combustible y pueda alcanzar la velocidad deseada. De hecho, este año publicamos un trabajo donde estudiamos esto justamente como un medio poroso bajo condiciones turbulentas. Aquí pueden ver, por ejemplo, una calle de Cartman clásica aquí en el desarrollo de las espirales numéricas. Y dedujimos, de hecho, aquí está la referencia, un modelo macroscópico que pudiera representar esto aún en condiciones turbulentas. Em, Otra aplicación que me interesa mucho, aunque las imágenes que les voy a mostrar no son de un trabajo mío, es las aplicaciones en ingeniería biomédica o en medicina en general. En el cerebro humano está el fluido cerebroespinal, que lo pueden ver aquí, es todo lo que está pintado en azul claro. Como se pueden dar cuenta, ese fluido es muy importante porque es lo que separa a la parte ósea de la materia gris del cerebro. Entonces, ese fluido pasa a través de las fibras del cerebro y es muy importante porque, por ejemplo, actualmente en la contaminación atmosférica inhalamos PMs y muchos contaminantes. Esos contaminantes se pueden disolver en ese fluido cerebroespinal y ser transportados a través del cerebro. Entonces, es importante ver al cerebro entonces como si fuera un medio poroso y quien acarrea a los contaminantes es este fluido y la ecuación que describe eso es justamente la ley de Darcy. Bueno, ya me extendí un poquito, ya llevo 3/4 de hora hablando, no quiero aburrirlos más. Ahí está el artículo, es apenas del año pasado donde pueden consultar esto si les interesa. Las conclusiones se las resumo básicamente en 3 puntos. La ley de Darcy puede deducirse a partir de ecuaciones de conservación a escala de Poro, que son las ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes. Las ecuaciones de conservación de masa, pues también pueden deducirse de esta manera, y si se modifica el problema de transporte en una escala menor, o sea, en la escala de Poro, se pueden deducir los modelos macroscópicos que deseemos para las aplicaciones que nos interesen. Básicamente, esos son los 3 puntos que quisiera que recordaran de esta plática. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias y ahí les dejo mi correo por si quieren escribir.